Tito capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Acompáñame en oración en esta mañana. Señor y Dios, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tus muchas misericordias. Gracias, oh Dios eterno, porque a ti te place salvarnos. Gracias, oh Dios, porque tú eres un Dios misericordioso, un Dios que guarda a tu pueblo, un Dios que apacienta a tu pueblo en medio de las dificultades de estar en un mundo caído. Te pedimos en esta mañana que nos hable, que tu palabra sea proclamada con autoridad, con verdad, con claridad, de tal manera que aquellos que no te conocen puedan ser traídos a novedad de vida. Danos, oh Señor, lo que nos pides y pídenos aquello que tú quieras que hagamos. Ayúdanos porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Una de las cosas que yo recuerdo en el momento que tuvimos este solar, antes de esta edificación, es el hecho de que por medio de este solar, en la misma mitad, de manera transversa, había un camino. Como era un solar vacío, las personas entraban para cortar camino y no dar la vuelta por la calle. Algunas personas o vecinos tenían animales incluso aquí pastando, unas gallinas, había un gallo. Y de hecho, el pastor Jacinto también debe de acordarse. Alguien vino y nos ofreció rentarnos el lugar para poner un taller de mecánica. Mira, yo estoy pensando que puede ser útil si ustedes nos lo alquilan para poner un taller de mecánica. Pero evidentemente le dijimos que no, que el objetivo era construir un edificio, un lugar donde el nombre de Dios fuera exaltado. ¿Cuál era la razón? Los muros estaban en el piso, las empalizadas, los linderos estaban en el suelo. Y las personas cruzaron. Pero inmediatamente nosotros iniciamos ya la construcción, la carpa, y levantamos la malla perimetral. Eso dejó de ocurrir. Justamente el texto que nosotros acabamos de leer es parte de una carta. La carta del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Tito. El objetivo de esta carta, como más adelante vamos a ver, es ordenar, establecer ancianos en una isla del Mediterráneo, la isla de Creta. Aproximadamente 260 kilómetros de longitud tenía aquella isla. Usted lee Hechos capítulo 2 y lee que habían allí personas judías que eran de esta isla de Creta. Probablemente escucharon el evangelio, fueron convictos de pecado y plantaron estas iglesias en aquella isla. ¿Cuál era el inconveniente? Estas iglesias no tenían pastores, no tenían líderes que pudieran velar, que pudieran levantar vallado y guardar a la iglesia de los conflictos. Pastores que pudieran pastorear, velar por el bienestar de las almas en esta ciudad. Pablo va rumbo a España, tiene la intención también de llegar a Roma y él deja a Tito en esta isla con ese propósito. Y alguien pudiera preguntarse al leer esta carta de Tito, que tiene 3 capítulos, ¿por qué Pablo no simplemente se lo dijo en el barco? Mira, Tito, tú tienes que hacer esto, aquello. Y él deja a Tito en esta isla, sigue hacia adelante y luego entonces le escribe una carta. Y muchos creemos que el objetivo era para que Tito tuviera quizás un manual con autoridad apostólica de parte de Pablo para evaluar las características de estos líderes. Pero no solamente Tito,
Este libro, esta carta ha servido para inspiración de cada uno de los creyentes a lo largo de la historia. ¿Qué demanda Dios de una iglesia local? ¿Qué espera Dios de nosotros como comunidad de fe? Tito fue un joven, un modelo ejemplar de servicio. Era de origen griego, pero fue testigo de primera línea de los padecimientos de Pablo, de los sufrimientos de Pablo, y plantó varias iglesias con Pablo. Es una carta corta de 3 capítulos, y vemos en el capítulo 1 las cualificaciones del liderazgo de la iglesia. En el capítulo 2, en el carácter de los miembros de la iglesia. Hay responsabilidades para nosotros también como miembros de la iglesia. En el capítulo 3, ese carácter y conducta de los miembros de la iglesia en un mundo de incrédulos. He pensado titular esta serie Viviendo el Evangelio cuando tus vecinos no te ayudan. Esa era la realidad de Tito en la isla de Creta. Es una epístola evangelística, pero al mismo tiempo retante para Tito y Pablo de poder organizar las iglesias que están viviendo en medio de una cultura difícil. Hombres impíos, glotones, borrachos, difamadores son los que definen la sociedad de Creta. Y si somos sinceros, es nuestra realidad. Vivimos en un mundo donde se promueve la impiedad, donde se promueve el pecado a libre demanda. ¿Qué tiene que decir Dios a nosotros como iglesia local, que al igual que ellos viven en momentos de dificultad, donde el evangelio no es bien visto? Tito tiene un compromiso delante de Dios y delante del apóstol Pablo de animar a estos creyentes, de recordarles la promesa de Dios, de fortalecer estas iglesias locales. Lo primero que quisiéramos ver en el texto, versículos 1 al 4, de la carta de Pablo a Tito, un llamado que ha de ser considerado, un llamado a considerar. Pablo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Es una salutación. Pablo se define como siervo. Y muchos de ustedes yo sé que saben que el término es dulos, esclavos. Pablo está sirviendo a Dios, al Dios verdadero, no por iniciativa propia. No porque un día él se levantó y dijo, soy pecador, voy a una iglesia a arrepentirme de mis pecados. Es Dios que les llamó, es Dios que le escogió, es Dios que intervino en su vida de pecado, es Dios que le rescató de su vana manera de vivir y le llamó a ser esclavo. Dulos es la palabra griega. Arrebatado con un propósito. Para que tú tengas la idea de lo que implica este término, esta palabra dulos era utilizada en esos barcos de remo. Esas galeras eran llenadas de esclavos, muchos de los cuales eran atados a esos remos. 3 líneas de remeros y el de más abajo era el inferior. Muchos de ellos eran sacados de ahí cuando morían, atado a un remo constantemente. Si el barco se llenaba de agua, se fueron los remeros del primer nivel, esclavos. Él es llamado como un siervo, como un esclavo. Implica la propiedad. La vida literalmente de un esclavo estaba en manos de su amo. Cada pensamiento, cada aliento, cada esfuerzo, Pablo dice, respiro por la causa y la misericordia de Dios. Vivo por la causa y la misericordia de Dios. Cada pensamiento, cada aliento, cada esfuerzo está dominado por Dios. ¿Sabes qué? Dios no te llama en esta mañana a que tú vengas y traigas el pastel de tu vida y le des un pedazo.
que tú le puedas dar un pedazo del pastel de tu vida. En nuestra familia, cada vez que hay que partir un bizcocho, llamamos a Sara, mi cuñada. Ella es experta en partir bizcocho. Y a veces da una telita de bizcocho, un pedacito que ella logra multiplicar los bizcochos en las actividades. Dios no está demandando convertirse en una habitación de tu vida. Dios, quédate aquí, este es el pedazo que yo quiero darte. O Dios gobierna tu vida totalmente, o tú te quedas con tu vida. O Dios dirige tu vida, o tú eres el capitán de tu propio barco. Nos gusta mucho ver a Dios en un devocional familiar, ver a Dios en una oración, ver a Dios en un clamor repentino por salud. Nos gusta mucho que Dios venga y aparezca y nos provea de los recursos necesarios, nos dé de un empleo. Pero Pablo dice, Dios es mi amo. Dios es el que gobierna mi vida. Dios me salvó para esclavizarme con un propósito. Pastor, ¿y usted no cree que está exagerando? Yo te pregunto en esta mañana, ¿conoces tú a una persona que sea esclava de la droga? ¿Has visto a alguien así? Su vida, su caminar, su respirar, su andar, su dinero, sus recursos. Todo está destinado para conseguir esa droga. ¿Conoces tú a alguien que sea adicto al trabajo? Sus planes, sus proyectos, su pensamiento de domingo a domingo. No hay día de fiesta, no hay descanso, no hay madrugada, no hay familia, no hay hijos, no hay nada. ¿Conoces tú a alguien que sea adicto al sexo, a la sexualidad, a la pornografía? Sus redes sociales, sus cuentos, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones. Todo girará en torno a esa adicción. Muéstrame tus redes sociales y yo te diré quién es tu Dios. Muéstrame tus publicaciones y yo te diré a quién tú le sirves. ¿Sabes tú lo que es un influencer? Que se gana la vida. O sea, antes era trabajando duro, ahora todo el mundo cree que puede ser millonario siendo influencer. Él te dirá y te mostrará que la felicidad está en tú sentarte en esa silla donde él está sentado. Que tú serás una mujer plena y realizada cuando te unte lo que se está untando en el pelo. Que tú no podrás nunca tener gozo si tú no visitas ese lugar. Hermano, lo que te quiero mostrar es que tú entiendas que tú estás siendo esclavo a algo o a alguien, pero ninguno es libre. O somos esclavos a Dios para vida eterna o esclavos al pecado para nuestra destrucción. Pablo era un esclavo del legalismo judío, del moralismo, de la religión judía para muerte. De tal punto que él pensaba que estaba agradando a Dios con esa vida de religión muerta, pero cuando camino a Damasco, Jesucristo le salvó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Tú piensas que me estás agradando a tu manera, pero yo estoy aquí para decirte que no. Saulo, ríndete. Y hoy él se define como un esclavo de Cristo. En una cultura de derechos, las personas pueden simplemente saber cuáles son sus derechos. ¿Has pensado cuál es tu deber delante de Dios, tu creador? Amigo que estás aquí, si hoy fuera tu último día, ¿estás preparado para darle la cara a Dios? ¿Has vivido de tal manera que honres a aquel que te creó, a tu creador? ¿Para quién tú estás viviendo? ¿Cuál es la opinión que te importa? ¿A quién estás agradando? Yo te recomiendo en esta mañana que piensen en agradar a Dios sobre todas las cosas. Ver cómo la cultura puede pensar en los derechos y no en los deberes. Saulo fue llamado con un propósito, a arrepentirse de sus pecados y vivir para la gloria de Dios. Pero no solamente él
respondió a ese llamado de salvación. Hay algo más, hay una misión que cumplir. Dios le salvó con un propósito. Míralo conmigo en el capítulo 1, parte B, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna. Hay una misión. Él estaba perdido, pero Dios lo hizo esclavo. ¿Para qué? Para proclamar la verdad, la fe a los escogidos por Dios. Hay otros que, al igual que Pablo, estábamos también perdidos en nuestros delitos y pecados. Hay otros que deben ser alcanzados por la fe en Dios, por el conocimiento de la verdad según la piedad. Esta misión implica la evangelización, la proclamación del evangelión, la buena noticia de salvación. Es una buena noticia porque había una mala. Todos nosotros nos apartamos de Dios, nos desviamos, y eso es lo que la Biblia llama pecado. Conocer la misericordia de Dios, conocer el plan de Dios y aún así apartarnos del blanco. Ustedes ven muchas veces los políticos legislan en favor de la seriedad, legislan en favor de la integridad gubernamental. Muchas veces legislando públicamente, muchas veces con un discurso que es en pro de la familia, que es en pro del servicio público, que es en pro del bienestar social, están actuando de manera totalmente opuesta a las leyes que ellos mismos promulgaron. Pero la vida de religión, tanto evangélica como católica y cualquier religión, pudiéramos estarle hablando de una manera y viviendo de una manera totalmente opuesta a lo que podemos nosotros proclamar. Pero hay una buena noticia. Jesucristo, Dios encarnado, se humanó para venir en nuestro rescate. Y esa es la buena noticia del evangelio, conforme a la fe de los escogidos. Pablo está proclamando ese conocimiento que lleva a la verdad. Es el evangelio, la evangelización, que por medio de la obra de Cristo, tú y yo tenemos esperanza de vida eterna. Tú y yo tenemos esperanza no porque seamos justos, no porque seamos merecedores de la vida eterna, porque Cristo vivió la vida que ni tú y yo podemos vivir. Agradó perfectamente a Dios el Padre. ¿Para qué? Para que podamos vivir para su gloria. Él cumplió la ley plenamente para que tú y yo podamos vivir para la gloria de Dios. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: ustedes, su justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y las de los fariseos. ¿Y cuál era la razón de esto? Los escribas y fariseos se paraban en las plazas y oraban públicamente para que el pueblo dijera: ¡qué oratoria! Ayunaban, pero se demacraban para que la gente dijera: ¿y qué es lo que le pasa? ¿Está enfermo? ¿Está enferma? No, esa es una mujer piadosa, está ayunando. Por eso es que yo la veo así. Amaban los primeros lugares en la sinagoga, no para escuchar el mensaje de Dios, sino para ser alabados por los hombres. Que se le dijeran padre, que se le dijeran rabí, maestro. Es la vida religiosa de aquel joven rico que viene a Jesús postrado, pero en su corazón era altivo y no interesaba ser un discípulo de Jesús. Y lo vemos cuando rechaza el llamado que Jesús le hace. Tú y yo estamos llamados a proclamar la buena noticia del evangelio, pero el texto nos dice que es según a la verdad. Hermano, nosotros estamos en una época que se ha hecho más difícil por la inteligencia artificial. Muchas veces no sabemos si eso es verdad. Se hacen incluso videos con personas simulando una voz, simulando una acción, y es falso. A las personas muchas veces no les interesa si es verdadero lo que están escuchando. Y a veces pensamos que porque sale en la internet eso es verdadero. Tómate, machaca 3 dientes de ajo y bébetelo en la ayuna con una cucharada de miel de abeja y 3 gotitas, porque siempre hay como un misterio en la receta, y 3 gotitas de aceite de tal cosa. Y con eso te va a curar todas las enfermedades.
No sé si el ajo te cure todas las enfermedades, pero te va a dar mal aliento. Eso sí está garantizado. Hermanos, Pablo le dice, conforme a la verdad. Hay un mensaje que es verdaderamente verdadero, valga el pleonasmo. Pero ese mensaje ha sido delegado a la iglesia. Proclamar la buena noticia del evangelio, proclamar el único mensaje que es llamado poder de Dios para salvación. Si yo te preguntara en esta mañana, ¿qué es aquello que va a tener repercusión de aquí a 3000 años para tu vida? ¿Qué me respondería? Reflexiona por un minuto. ¿Qué es aquello que va a tener importancia de aquí a 3000 años? ¿Sabes qué es? Si creíste o no el mensaje del evangelio. Si Jesús es tu Señor y Salvador. ¿Dónde tú vas a pasar la eternidad? Es por esto que estamos llamados a proclamar en esta misión no solamente el mensaje, sino que este mensaje es de edificación. Parte C del versículo 1. El conocimiento de la verdad que es según a la piedad. Este mensaje busca una sola cosa: formarte a la imagen de Cristo, formarnos conforme a la imagen de Cristo, que podamos ver en nuestras vidas un antes y después de Cristo. Que Él nos transforme para vida eterna, que el pecado pierda fuerza en nosotros. ¿Puedes tú ver grandes líderes mundiales que terminan el resto de su vida? Quizás, probablemente, no tenemos todas las pruebas, como ha pasado en España con unos collares que él mismo no se lo va a poner. Gente de gran poder, de gran influencia, paradigmas morales, un collar de perla en una caja fuerte, un soborno, un acto de corrupción, una inmoralidad, un asunto. ¿Por qué? Porque puede gobernar millones de personas, puede hablar y dirigir millones, puede levantar empresas desde cero, pero no podrás luchar contra el pecado sin la ayuda de Dios. No podremos derrotar el mundo en nuestros corazones si Dios no está gobernando nuestras vidas. Por eso ese mensaje busca la madurez. Busca la santidad, busca el apartarnos del pecado. Es aquella mujer samaritana que viene a Jesús. ¿Dónde que vamos a hacer el culto? ¿Es aquí o es en Judea? Y Jesús le dice, ¿dónde está tu marido? Búscame a tu marido, apelando al arrepentimiento, buscando a aquella mujer y llamándole a que se aparte de la vida de pecado. El conocimiento de la verdad que es según la piedad. Mira cómo dice Pablo, porque la gracia de Dios en la misericordia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2, versículo 11. Esa verdad busca informarnos, pero esa información lo que busca es transformarnos. El gran reto que tú tienes en esta mañana, cuando esta actividad se acabe, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con tu vida de pecado? Hermanos, si nosotros debemos ser sabios, debemos ser intencionales. Nosotros en Home teníamos un hábito de preparar una merienda después de la actividad. ¿Cuál era la razón? Que antes de irnos, mientras nos bebíamos un jugo, mientras disfrutábamos de una picadera, poder reflexionar del sermón. Si este sermón se acaba y al final tú te me acercas o se le acerca a alguien y dice, wow, viste el tiro de 3 de los Knicks, ganaron. Perdiste tu tiempo en esta hora. Si el enemigo logra llevarte la mente de este lugar y ponerla en el arroz con la habichuela, perdiste tu tiempo. Si quizás tú estás en este lugar maquinando para hacerlo la clase de mañana, wow, no he comprado la merienda del desayuno de mañana, perdiste tu tiempo. Es una guerra donde el enemigo de nuestras almas quiere llevarte a navegar por las redes de tu imaginación para que no prestes atención y de lunes a domingo sigas viviendo una vida de pecado. La apatía, la indiferencia al llamado de Dios es pecado. Al no responder en fe y arrepentimiento al llamado que Dios te hace. Al no interesarte por bautizarte, por hacerte miembro de una iglesia local.
por ser un líder espiritual en tu casa, en tu familia, por ser una mujer ayuda idónea para tu hogar. ¿Cuántas oportunidades crees que vas a tener para escuchar este sermón? Es la esperanza que nos lleva a la vida eterna. Es una misión de proclamar la buena noticia del Evangelio para que nos arrepintamos de nuestro pecado, para animarnos a madurar en nuestra fe conforme a la verdad de Dios que santifica. Pero al mismo tiempo este mensaje implica ánimo, esperanza. Mira cómo dice el versículo 2, parte A, en la esperanza de la vida eterna. Hay un propósito, poder confiar en esa esperanza que nos lleva a vida eterna. Dios te llama al arrepentimiento, pero tú confías en Él para vida eterna. Son dos alas del mismo avión. Tú no decides cuál de las dos alas. Ningún avión va a volar con una sola ala. Dios te llama al arrepentimiento, pero tú eres responsable de arrepentirte. Dios te da el convencimiento de pecado, pero tú decides. ¿Y qué vemos en la Biblia? Que somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios, pero somos condenados por nuestra rebelión. La gracia de Dios se manifestó llamando Dios los hombres al arrepentimiento. Es el médico que opera para salvar la vida, pero depende de la gracia y la misericordia del paciente que siga las instrucciones. Es el juez que juzga. Yo predico el evangelio, los demás está en las manos de Dios. Dios te da el creer, pero tú pones las excusas para no creer. Dios te llama a compartir el evangelio, pero nosotros decidimos si lo hacemos o no, si abrimos o no la boca. Dios nos llama a vivir para su gloria, pero nosotros ponemos excusas para no hacerlo. Dios nos llama a servir en su obra, pero nosotros nos ocupamos en hacer o no lo que Él nos llama. Él salva al hombre por gracia, decía Spurgeon, y si los hombres perecen, perecen justamente por su propia culpa. Dios es soberano, Él envía la misión. Esa misión consiste en proclamar el evangelio. Esa misión implica madurar en nuestra fe. Esa misión implica en dar ánimo para la vida eterna. Es conforme a la esperanza que tenemos en vida eterna. Hermanos, esto cobra repercusión para nosotros en el día de hoy. Porque hay muchas personas que se burlan del creyente. Cristo viene y viene y nunca llega. A veces quisiéramos que el mundo nos aplauda. Pablo le está diciendo a Timoteo, es conforme a la esperanza que tenemos en Cristo en la vida eterna. No hemos llegado todavía. Yo recuerdo, siendo niño, un himno que se cantaba. Los creyentes, los evangélicos cantábamos, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. ¿Sabes qué, hermano? Lo más cercano al infierno que tú vas a estar es esta tierra caída. Este no es nuestro hogar. ¿Cuál ha sido el inconveniente? Que hemos desempacado. Nos hemos instalado y ya no queremos movernos. Y sin proponérnoslo, Señor, yo tengo que casarme, yo tengo que tener hijos, yo tengo que criar los hijos, yo tengo que ver los nietos, yo tengo que tirar para adelante con la empresa. Espérate, no te atrevas a venir. No puede el mundo ser mi hogar. Nuestra esperanza no está en este mundo caído, nuestra esperanza está en los cielos. Por lo tanto, nosotros debemos vivir para la gloria de aquel que nos llamó y nos dijo, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Evidentemente, no es un llamado a un escapismo. Debemos hacer para la gloria de Dios y con excelencia todo lo que nos viene a la mano, pero con la mirada puesta en lo eterno. Los pies en la tierra para cumplir con el llamado, pero la mirada puesta en lo eterno. Trabajar como si faltaran 1000 años para que Cristo venga, pero estar preparado como para que sea en este mismo momento. Hay un llamado a ser respondido. Hay una misión a ser completado. Pero Dios nos ha dado un mensaje a ser creído y proclamado.
Versículo 2, parte B, léelo conmigo. La cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra. No solamente que vemos que Él está dando ánimo, es que ese mensaje debe ser proclamada. Dios no solamente llamó y nos dio esperanza en Cristo Jesús. Nosotros tenemos ese testimonio de la obra de Dios a lo largo de la historia. Pablo le dice a los Gálatas: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para venir en nuestro rescate. El Padre mostró su amor enviando el Hijo para redimirnos de nuestros pecados. Pero tanto el Hijo como el Padre ha enviado el Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador, que mora dentro de nosotros, que nos guía, que nos consuela, que nos da esperanza en medio de las aflicciones de este mundo caído, que nos convence de pecado cuando pecamos y nos apartamos de la verdad. Es ese Dios eterno morando en su iglesia, morando en su pueblo para vida eterna. Es el resultado de este mensaje que nosotros podemos vivir para la gloria. La palabra de Dios no solamente es una información muerta. La palabra de Dios es viva, es eficaz, rompe la resistencia, rompe tu incredulidad. Te da esperanza, te da convencimiento de pecado, te sostiene en medio del sufrimiento, te guarda en medio del dolor, en medio de la desesperanza, en medio de las luchas, de las tentaciones. Hay un escrito está. Toda esta verdad es lo que nosotros necesitamos, como le dice Pablo a Timoteo. Acuérdate que desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez tú has sido instruido en esa palabra que te salva, que te guarda, que te instruye, te corrige, te reprende, te exhorta. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad lo tenemos en la palabra de Dios. Nuestra salvación no es una ocurrencia tardía de Dios. Él lo planeó, Él lo llevó a cabo y Él lo sigue sosteniendo. Por eso, hermanos, la iglesia del Señor no está a la suerte del mundo, no está a la circunstancia, a merced de Satanás. Es parte del propósito de Dios, es parte del plan de Dios, es parte de la misericordia de Dios para este mundo caído. Por eso no solamente debemos responder a la misión de que Él nos ha salvado, no solamente debemos comprometernos con esa misión de proclamar el evangelio, de llamar a los pecadores, de consolarnos en medio de las aflicciones, sino que el pasaje nos muestra que Dios está comprometida por los medios. Mira cómo dice el versículo 3: por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestra salvación. ¿Sabes algo? Una de las cosas que hizo la reforma, si tú entras a un lugar, lo hemos dicho en otras ocasiones, a un templo católico, tú vas a ver que ellos tienen muchos altares con muchos ídolos y velones y demás. Una de las cosas que hizo la reforma fue que puso el púlpito en la centralidad del culto, para que sea puesta la Biblia como palabra de Dios, para que sea proclamada la verdad del evangelio. Pablo no dice que el Señor me dejó suelto para que yo hiciera lo que yo entendiera. No. Por medio de la predicación, por medio de la proclamación de la verdad de Dios que me fue dada por mandato de Dios, nuestro Salvador. El salmista pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Una persona inexperta, ¿cómo puede ser sabia? ¿Cómo puede tener una vida que honre a Dios? Y el mismo salmista se responde: con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. He guardado tu palabra para no pecar contra ti. Un escritor llamado Walter Kaiser escribe: no es secreto que la iglesia de Cristo carece muchas veces por completo de una buena salud en muchos lugares del mundo. Ha venido muriendo debido a que ha sido alimentada, como diría en términos contemporáneos, con comida chatarra. Le han servido toda clase de sustitutos no naturales, preservativos artificiales que no alimentan, que no nutren.
Como resultado, hay una desnutrición teológica y bíblica que ha afligido a la misma generación que dio pasos a gigantes para asegurar que su salud física no sea perjudicada por el consumo de estos alimentos, muchos de los cuales cancerígenos o que de cualquier manera son nocivos para su cuerpo físico. Creyentes alimentados con comida chatarra, que van a los lugares y no salen con nada sustancioso, que no son retados a vivir para la gloria de Dios, que no son confrontados con su vida de pecado, que no son llamados ante la urgencia de salvación, que no son llamados a reflexionar en la manera como están viviendo. Pablo puede decir que la medida que Dios utiliza, que el mecanismo que Dios ha utilizado, ha demandado, es el querigma, la proclamación de la verdad de Dios, que nos muestra que somos pecadores, pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que detrás de una vida de pecado el resultado es condenación eterna y muerte. Los griegos les encantaban las oratorias y a los judíos le gustaban los milagros, y Pablo predica a Cristo crucificado. Para los griegos es una locura que el Dios eterno muriera en un madero, y para los judíos una piedra de tropiezo, porque intelectualmente ellos esperaban un Salvador que le iba a librar del imperio romano. Pero Cristo, para los que se salvan, tanto judíos como gentiles, el evangelio, poder de Dios para salvación. Es un disparate para ti que estás perdido. Es una locura para ti que te aferras a tu pecado. Pero para aquellos a los cuales Él ha abierto el entendimiento, hombres, mujeres, jóvenes, niños, rico, pobre, cojo, sano, poder de Dios para salvación. Por eso predicamos el evangelio. Por eso es necesario que tú seas convicto de pecado. ¿Qué nos muestra? Es un llamado a ser respondido. Es una misión a ser asumida. Proclamar el evangelio, ese evangelio que transforma, que nos edifica, que nos lleva a la madurez. Pero ese compromiso viene por medio de la proclamación de la verdad. Se ha dicho, y es mentira, que debemos estar unidos, pero no hablemos de doctrina. ¿Y de qué vamos a hablar? De chuchuá, guau, guau, guau. La verdad de Dios que nos salva. La verdad separa, claro, la verdad del error. Y es un llamado urgente. Es un compromiso fiel. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si la luz no alumbra, ¿qué esperanza queda a las personas que están en tinieblas? Pero ese compromiso es con el pueblo de Dios. Es un compromiso, es un llamado a ser parte del pueblo de Dios, a la asamblea de los salvos. Tú y yo estábamos en la asamblea de los perdidos en el mundo. Esta semana estaba compartiendo en una iglesia en Santo Domingo, y una persona, le hablé de que en esa congregación hay unos amigos, familia, y esa persona, ese matrimonio me dijo: yo glorifico a Dios por esas personas. Nosotros estábamos como matrimonio entrando y saliendo de la iglesia, en el mundo y en la iglesia, en el mundo y en la iglesia. Y conocimos a esas personas y se nos acercaron y nos dijeron: no, vamos a discipularlos. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Nos llevaron a un grupo pequeño, nos dieron seguimiento, se preocuparon por nosotros, nos aconsejaron en nuestro matrimonio, nos invitaron para su casa. Y hoy podemos decir que fueron un instrumento de Dios para nosotros perseverar. Ya no estamos en su mismo grupo pequeño, nos mudamos a otro lugar, estamos en otro grupo pequeño, pero hoy podemos perseverar gracias a la obra de Dios a través de ellos. ¿Y sabes qué estamos haciendo? Lo mismo que ellos hicieron con nosotros. Ese es el llamado que Dios te hace en esta mañana. ¿Hasta cuándo vas a usar pampers espirituales? ¿Hasta cuándo vas a estar demandando en este
en este consumismo, que se te cuide, que se te hable, que se te llame. Y no piensas en servir a otros, en llamar a otros, en buscar a otros. Pablo va a hablar de mujeres cargadas de pecado que siempre están emprendiendo y nunca aprenden. Tito más adelante habla. Estamos en un mundo del consumidor. Mis deberes, mis deberes. La gente no pregunta, es mi derecho, mi derecho, mi derecho. Quiera Dios hacernos en esta congregación pecadores salvados por gracia, que puedan salir a buscar a pecadores para que se deleiten en la gracia que ellos recibieron. Pecadores necesitados de Dios que puedan salir al mundo a buscar y a salvar lo que se ha perdido. No personas santas que no cometan pecado, sino que puedan venir y decirle: yo estaba bebiendo de esa agua sucia, pero Jesús me salvó y me dio de la fuente. Ven y bebe. Mira cómo él muestra el compromiso con el pueblo de Dios. Versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Tito es un hijo en la fe, es un amigo en la fe, es un hombre piadoso, anciano, que puede ver en Tito un joven, a un compañero de milicia, a un creyente genuino. Hermana, ¿quiénes son tus amigas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿A cuántos de los padres que están aquí le gustaría que sus hijos tuvieran amistades piadosas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Tienes tú amistades piadosas? ¿Tienes tú amigos piadosos? ¿Sabes por qué? Porque tus hijos van a amar y van a admirar a aquellas personas que tú amas y admiras. Tus hijos van a querer imitar y parecerse a aquellas personas que tú quieres imitar y parecerte. ¿Quiénes son tus amistades? Pablo no se lo dice si tiene hijos biológicamente, pero él tiene un hijo en la fe. Una persona que él mentoreó y que ahora le está diciendo: sigue hacia adelante. Sigue tú y haz lo mismo. Él está pasando la antorcha en aquellos que él ha discipulado. ¿A cuántas personas tú has discipulado en tu vida? ¿A cuántas personas tú le has dado un versículo una vez en tu vida? En un país del ciego, el tuerto es el rey. Si tú te sabes 2 versículos, ya tú estás ganando a aquel que no sabe nada. Hijo en la fe. Hermanos, el llamado es a ser parte de la familia de la fe. Piensa por un momento, los dientes no le dicen al estómago: aprende a masticar. Yo no siempre voy a estar masticando por ti. Los dientes no lo dicen eso al estómago. Los dientes son edificados y siempre están masticando para que el estómago se nutra y sirva para que para la edificación del cuerpo. Los ojos no le dicen a los oídos: mira, ve a ver cómo tú ves, porque siempre soy yo que te estoy diciendo para dónde que vamos. O los pies no le dicen a la cabeza: yo siempre te tengo que tener encima. ¿Por qué? Porque es un cuerpo nutrido y nutriéndose para ser nutrido y seguir nutriendo. Es un llamado a una familia, un hijo en la fe, un padre, un mentor que ha sido salvo por gracia, que ha sido salvo por misericordia, por la paz de Dios. Quien es el Padre, quien es el Señor, quien es el Salvador. Y al final podemos nosotros llegar a la conclusión de decir: yo sembré, Apolo regó. Pero ¿sabes de quién es la gloria? De Dios, que ha dado el crecimiento a aquello que aquello que yo sembré, aquello que Apolos regó. Hermanos, el llamado es a ser parte de la familia de la fe. Si tú puedes venir y disfrutar de los grupos pequeños, de la clase de membresía, del campamento, de la actividad de damas, de la tarde de té, y no eres parte de la familia de la fe, te estás perdiendo de todo. No hemos pretendido ser una sala de tarea o una institución de crianza segura. Es una familia de la fe que busca ser edificado, que busca crecer. Nosotros vemos a un hombre llamado Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. El primer asesinato, Hechos 7:58. Cuando mataron a Pablo, le llevaron la ropa ensangrentada de los asesinos de Esteban, cuando mataron a Esteban.
¿Y dónde la pusieron? Delante de los pies de Saulo. Mira, Saulo, un trofeo. Atesorando la ropa de aquellos asesinos. Hechos 7:58. Hermanos, pero Dios tiene un plan que tú y yo no entendemos. Aquel asesino de creyentes que buscaba carta para arrastrar a los creyentes por las calles, para llevarlos, para maltratarlos, para matarlos, fue alcanzado por la gracia de Dios. Y era impensable que el puro de los puros, el judío de los judíos, fuera escogido de Dios para proclamar el evangelio a los gentiles. ¿Y qué es un gentil? No es una persona decente, una persona amable. Un gentil es uno que no es judío. Les salvó, les llamó, les rescató, lo puso en la misión. Lo llevó a un punto de decirle a los tesalonicenses: tanto le hemos llegado a amar, que no solamente queremos predicarle el evangelio e irnos, estamos dispuestos a desgastar nuestra propia vida por amor a ustedes, por la fe que creemos. Y sabes algo, Dios es tan sabio que escogió a uno que era candidato seguro a sumo sacerdote, candidato seguro para presidir el Sanedrín, el cargo más grande en la religión judía. Lo escogió para mandarlo a los gentiles. ¿Sabes para qué? Para que cuando alguien le dijera: sí, es necesario creer en Cristo, pero también guardar el judaísmo. Sí, es necesario portarse bien para ganar el cielo. Él podía decir: no, porque yo fui criado a los pies de Gamaliel, circuncidado al 8º día. Hice todo lo que la religión me mandó y estaba perdido. Y por eso digo que nada de eso es suficiente. Solo Cristo salva. Y lo único que tú necesitas es confiar en la obra de Cristo en la cruz del Calvario para ser salvo. Por eso yo creo que Dios escogió a Saulo de Tarso y lo transformó en el apóstol Pablo, un esclavo de Dios para la misión, un esclavo de Dios que respondió el llamado, un esclavo de Dios que escribió esta carta para edificación de Tito, de las iglesias del siglo primero y también para cada uno de nosotros. Y ese es el mismo Cristo que en este día nos llama a la misión, nos llama al arrepentimiento, para que podamos asumir esta misión con responsabilidad de proclamar la verdad del evangelio, de llamar a las almas a la nueva vida, de andar en santidad, porque el propósito de este mensaje es que nos apartemos del pecado y que maduremos en nuestra fe. Pero al mismo tiempo que podamos hacerlo por medio de la predicación del evangelio en el contexto de una iglesia local. Quiera Dios ayudarnos en esta tarea. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos sigues sosteniendo en medio de un mundo caído. Ayúdanos, oh Señor, a responder a este llamado que tú nos haces por medio de la obra de Cristo en nuestro favor. Sigue guardándonos, sigue guiándonos en medio de las aflicciones de este mundo caído, porque te lo pedimos por Jesús. Amén.